Buenas, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo fin de semana. Hoy el día está precioso, no hace calor, si me muevo mucho sí, pero la verdad que está muy lindo. Ahí está el arbolito que trasplantamos de ahí, que se nota el pozo que está relleno, acá. Y la verdad que se brotó todo con hojas, así que podemos decir que prendió, que el trasplante dio éxito. Está bastante preocupado porque esta no es ya época para andar trasplantando, por lo que tengo entendido, pero bueno, parece que funcionó, así que estoy muy contento. Acá estaba golpeando con el techo ya las ramas y no quedaba muy bien, estaba limitado para crecer, así que bueno, ahí está mucho mejor y seguramente que pueda dar en algún futuro una linda sombra para tomar unos mates al atardecer. Y acá está el otro arbolito que también había trasplantado hace unos meses, ya en buena fecha, y también está dando sus primeros brotes, así que estoy muy contento. Vamos, la primavera. Acá están los jazmines amarillos que están empezando a volver a crecer después de las heladas. Les pegó bastante, pero la verdad que sobrevivieron, así que estoy contento. Y estos los había trasplantado de otro lugar. Estos tres, pues esos son más chiquitos, pero sobrevivieron y están dando flores. Así que vamos. Pero bueno, acá está la palta, que la verdad que me parece que murió. Como que por ahora no me molesta, la voy a dejar un par de semanas más, pero me parece que no va. Y las plantas del fondo también están bastante complicadas. Acá está. Esta palta parece que también murió antes que la anterior. Y acá están estos arbolitos que había plantado y también las heladas. Eso es todo, ya no quedó más de la planta que yo puse. Ahora es todo pasto. Igual que esto. La verdad que las heladas terminaron matando todo. Los voy a dejar unas semanas más por las dudas. Acá hay algo de verde. Vamos a ver. Espero que tengan esperanza de volver a crecer, porque bueno, ya tenían más de un año y este año la idea era que crezcan bastante más. Pero bueno, este invierno estuvo complicado. Hoy estamos solos, Cande está con otro compromiso, así que este fin de vamos a aprovechar a hacer cositas de construcción y bueno, a comer cuando yo quiero o no comer. Ya manejo los ritmos solo y bueno, es diferente, ¿no? Me encanta venir con Cande, pero bueno, también aprovechar de la soledad y no tenerle miedo, sino que es algo lindo también disfrutar de los proyectos solo, con los pajaritos y un buen mate. Igual tan solo no voy a estar porque mañana vienen algunos amigos a visitarme, pero bueno, ahora es ahora. Y ahora lo primero que hice fue reciclar este reflector que estaba roto. Me lo regaló un amigo, así que muchas gracias. Le puse un LED mío que yo tenía, un módulo LED de 50 watts, igual al que le había puesto al del fondo. Y bueno, anda perfecto, recién lo sellé con Fastitz, así que en algún otro momento del finde la idea es ponerlo por acá, colgarlo de ahí. La idea es que no le dé mucho el agua y que apunte para allá y poder prenderlo cuando yo quiera. Y algo más urgente, o sea, eso ya lo hice como para que vaya pegando, pero más urgente es el tema del agua. El otro día saqué el flexible del baño y me lo llevé, y ahora tengo que intentar con la pistola de calor y demás elementos cambiar el flexible. El anterior era como de plástico y estaba pegado con sella rosca, así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Casi me olvido que ese reflector que está ahí atrás, no sé si se ve o si se lo acuerdan, este reflector que lo puse hace casi un año, y hace unos meses le puse el dispositivo, que ahora me olvidé el nombre, para que prenda solamente cuando no detecta luz a la noche. Dejó de andar, dejó de funcionar. Primero pensé que se había quemado porque le había entrado agua, pero no, la realidad es que prende, pero muy poquito. A la noche prende, pero no ilumina nada, como que el LED está casi muerto. Así que bueno, ahí era un poquito de lógica, nada más entender que era el LED,
que tengo que cambiar el LED y que al reflector no le había entrado agua. Así que bueno, tendría que bajarlo, cambiarle el LED. Tengo uno de repuesto, el último que me queda. Después ya, si no funciona, voy a tener que comprar uno nuevo. Y bueno, así volvemos a tener iluminación en el fondo a la noche, que está bueno y encima da más seguridad, digamos. Bueno, acabo de sacar todo el baño y así está cada vez que llegamos. Una mugre. Al tener que guardar todas las cosas ahí, bueno, se llena de mugre, más cuando nos vamos rápido y no tenemos tiempo para andar sacando de la tierra las cosas. Y acá está el problema. Esto es lo que perdía agua y me inundaba todo. Y el otro día con Johnny, con Cristian, sacamos el flexible que estaba acá. Y bueno, ahora traje para cambiarlo. Esperemos que lo logre. Si no lo logro, no puedo dar el agua. Así que más me vale lograrlo o mi supervivencia va a estar complicada. Bueno, lo primero que voy a hacer es tratar de sacarlo con una pinza, aunque ya sé que no voy a poder. Pero bueno, sería lo más fácil, lo más idóneo. No tengo francesa. Pero igualmente el otro día intentamos con una francesa y tampoco pudimos. Así que va a estar difícil. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡La saqué! ¡Toma! Este es el flexible que tenía, flexible viejo. Es este de plástico. Y no quiero saber más nada con este material. Ahora compré el de metal. Voy a esperar que se enfríe un poquito la rosca para no hacer macana. En teoría esta rosca es la que va a entrar ahí. Y bueno, basta de problemas. No le voy a poner esa rosca, nada, voy a ver cómo va. Pero nada, estoy muy contento de haberla podido sacar. Ahora voy a dar el agua, vamos a probar qué onda. Acá está la llave. Perfecto, ya di el agua y de paso vamos a enchufar lo que hicimos en el video pasado, fue conectar el automático, así que la bomba, perfecto. Así en el fin de semana no tengo que andar desenchufando la bomba, enchufando la bomba, ya lo dejo enchufado y antes de irme lo desenchufo y ya está. Así que bueno, vamos a ver. Y evidentemente pierde agua la punta del obelisco. Voy a aprovechar, voy a cortar el pasto entonces para hacerlo productivo mientras espero. El video pasado nos quedamos con que la máquina estaba rota y no lo filmé porque ya estábamos por irnos, pero Johnny nos arregló la máquina. En realidad la arregló Rogelio y después Johnny la terminó de poner a punto con los tornillitos que le faltaban. Me faltaba el filtro de aire, la tapa del filtro de aire y algunas pavaditas más que yo no estaba dando abasto y Johnny se ofreció y me la ajustó bien. Así que ahora vamos a aprovechar que la máquina anda perfecto, aunque estuvo 2 semanas con la nafta ahí que no se la saqué, así que espero que arranque bien y a cortar el pasto se ha dicho. Bueno, hoy no sé si tengo buena suerte, tampoco me está arrancando la máquina, así que no sé qué voy a hacer. Bueno, no tengo idea de qué le pasa a la máquina. No quiere arrancar y cuando arranca se para a los segundos. Así que ya probé con el tornillito del
del aire, con el cebador, con todo lo que se me ocurrió. Y aún así no quiere arrancar. Así que bueno, qué sé yo, no sé. Probaré un poco más tarde, pues ya estoy cansado de querer arrancarla. Probé el agua y como para tener alguna victoria. Y por lo menos la parte de abajo ya no pierde, pero la parte de arriba sí. Recién caían todas las gotitas. Acabo de sacar el agua de nuevo, de cerrarla. Así que vamos a sacar eso, ponerle más sella rosca, que supongo que es que le falta, y lo ponemos de nuevo. Bueno, ahí se está secando, ya está bastante seco, pero falta un poco más. Intenté como media hora más con la máquina de cortar el pasto. Logré que prenda un poco mejor, pero se me sigue apagando. Así que ya son las 5:20, 5:30 casi. Así que estoy medio rendido. Lo que voy a hacer es ver el tema del reflector. Vamos a ver si lo puedo bajar y si con esto tengo éxito. Que esto sí, 2 más 2 son 4. Pero con la máquina de cortar el pasto la verdad que nunca tengo suerte. Ahora sí. A ver. Necesito las 2 manos. Bueno, los veo después. Al final no pude cortarlo, así que lo que vamos a hacer es solamente desenroscarlo. Se me cayó encima mío porque me olvidé que le había puesto solo 2 agarres, así que saqué los 2 y se me cayó el poste encima mío. Me rayó un poco el hombro, pero estoy bien. Ahora vamos a desarmarlo. Esto es un reflector viejo que me vendió a muy bajo costo un amigo, mi amigo Adrián. Le mandamos un saludo. Así que yo le inventé esto y ahora se lo vamos a cambiar por uno nuevo. Acá está, el nuevo y el viejo. Los destornilladores, la pinza. Acá tenemos el alicate, pero me olvidé de cortar la luz. Bueno, ya corté la luz, así que en teoría no me debería electrocutar. Bueno, ahí le saqué los alambres ya, que lo tenían, como para desarmarlo bien. Ahí está. Y ver si puedo cambiarle el cable entero. Tendría que aflojarle esto. Bueno, ahí desarmé todo el reflector. ¿Por qué no lo había desarmado antes? Y básicamente porque me dio pachorra y así funcionó. Entonces lo dejé así. Pero bueno, como ahora se me quemó el LED hace un par de semanas, meses ya, lo iba a cambiar y dejarlo así, pero desconfío de que no se haya quemado por alguna interrupción en los cables, porque los cables son viejos. Tengamos en cuenta que tenía cables de tela adentro y cables muy viejos y oxidados, o no sé cuál es el proceso que le pasa al cobre cuando es tan viejo después. Así que vamos a ponerle todo nuevo y ya está. Voy a buscar un pedacito de cable y seguimos. No encontré el cable que estaba buscando porque es el sobrante del que usamos para el automático. Y el sobrante lo había dejado acá. No me di cuenta que lo dejé todo acá el otro día en los apurones con mis amigos. Dejamos todo acá. Así que ahora tengo que cortar acá y hacer este empalme con este. Entonces ya dejo todo esto pero lijo y me llevo este retazo para seguir laburando ya. Ahí quedó, ya está el empalme hecho. Hay que enrollar un poco más de cable acá para que quede más tirante. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ahora ya está todo listo.
Bueno, vamos a probar si anda. A ver. Estoy tapando la fotocélula y no... Ya di la luz. Y no... Ah, ahí está, papá. Tenemos luz. Tenía que ponerlo esto primero. Bueno. Ay, qué tonto. Bueno, ¿eh? Bueno, justo me quedé sin batería, pero ya pude colocar el reflector al fondo. Ahí está, no sé si se va a ver, justo en la esquina. Ya está anocheciendo, así que dentro de un poquito ya tendría que prender la luz. Hoy no es el día específicamente como me lo imaginé. Me lo imaginé más productivo y con más cosas hechas. ¡Hey! Prendió el reflector. Ahí se ve. Qué lindo, qué contento. Qué felicidad. Una cosa que me salió. Bueno, claramente la plomería no es lo mío. Con la electricidad me defiendo. Ya se dieron cuenta que algo me defiendo, pero la plomería nada. Lo que estoy renegando con un flexible nuevo. No lo puedo creer. Ahí hablé con Alberto, que me dijo, claro, adentro de la rosca que entra en la canilla del bajomesado, digamos, hay una gomita que hace presión y no necesitas ningún sellarrosca ni ningún nada. Eso hace presión y ya está, sella. Resulta que el mío no sé por qué, no selló porque es lo primero que probé, ponerlo sin nada y perdió agua. Así que me dijo, ponele otro. ¿Dónde voy a conseguir otro? Bueno, resulta que había comprado uno hace rato, por consejo de él, antes, cuando no me servía, y bueno, me quedó y lo encontré de Pepe ahí, sacando cosas en la casita, así que estoy contento. Estoy contento, estoy ilusionado. Vamos a ver si lo logro. Ahí está, con todo el sellarrosca que le puse, la gomita negra. Vamos a ponerle la gomita blanca y a ver si funciona. Bueno, ya está, ya lo ajusté. Vamos a darle el agua. Por favor, esperemos que funcione. Ahí está. Ya dimos el agua. A ver. ¿Pierde agua? Bueno, está sacando espuma porque estaba el sellador. Pero sí, está perdiendo. Bueno, acá se ve como está todo con sellarrosca. Y esta es la gomita blanca, que también salió media rara, se deformó un poco. Lo que voy a intentar es limpiarlo bien de sellarrosca, eso y la tuerca que está llena con papel o algo. Bueno gente, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Puse teflón, puse las dos gomitas, puse todo. Pierde un montón. No sé qué hacer. La verdad que no sé. Me rindo. Buen día, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo acá estoy, la verdad que descansé muy bien, estuvo muy linda la noche. Ahora, bueno, el agua sigue perdiendo. El reflector iluminó perfecto, se prendió solo a la noche, se apagó solo ahora a la mañana. Así que nada, les llamé a un vecino, espero que durante el día tal vez se pueda pegar una vuelta, a ver si podemos ver. Más que nada el tema de la máquina de cortar el pasto, que ya solo no sé qué más hacer. Debe ser una pavada, pero no sé qué más hacer. Y bueno, lo que quiero hacer es cortar algunas maderas como estas, las que tengo acá, para ir cubriendo a unos lugares de la casa rodante. Esperemos que lo logre. Me avisaron mis amigos que están cerca, así que son varios, así que no sé si voy a poder trabajar y estar con ellos al mismo tiempo. Pero bueno, voy a intentar empezar por lo menos.
Buenas, ¿cómo va eso? Estaba cortando y justo llegaron mis amigos. Recién se acaban de ir, hace un ratito. Ya está atardeciendo, ya está bajando el sol. Cuando se fueron seguí con las maderas. Intenté ahí seguir avanzando. Acá está. Pude cortar esta y pude cortar esta. Pero bueno, no pude hacer las otras. Y como no tengo la mecha chica como para entrar acá y sujetarlo, tampoco pude terminarlo. Nada, la verdad que es un fin de donde, salvo mis amigos, que la pasé muy bien, a nivel avance del proyecto la pasé mal. Estoy de mal humor y no lo voy a andar negando. No pude cortar el pasto, se me rompió la máquina. Tampoco sé si voy a poder el próximo fin de. Ahora se la estoy por llevar a Nino a la casa para que la pueda ver en la semana, a ver si la puede resucitar. No sé qué le pasa. El reflector se podría decir que es lo único que hice bien, pero incluso me estaba fijando que está muy para la derecha, está mal puesto. Así que este fin de no me salió nada, absolutamente nada. Ningún problema grande, pero bueno, la canilla, el flexible me sigue perdiendo. No tengo idea de cómo lo voy a solucionar. Tenía mucha ilusión, ya que venía solo, de poder hacer un montón de cosas este fin de semana. Tenía ilusión de pintar, de hacer una banda de cosas. Y la verdad que pude hacer muy pocas y las que hice están mal hechas. Pero bueno, hay que reconocerlo, ¿no? No todo sale bien, no todo es sonrisa y bueno, también hay fin de semana, hay días que bueno, que el proyecto no avanza o se estanca o se pierden horas al cuetín. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, no vamos a fingir que es todo paraíso porque bueno, no lo es, la vida no lo es. Así que bueno, los saludo y bueno, esperemos que el próximo fin de podamos avanzar un poquito más.